Secretario General de la OEA, Luis Almagro, exige el cese de acciones contra Semilla y cuestiona la competencia judicial en caso electoral. Denuncia intimidación y aboga por una transición democrática. Presidente electo Bernardo Arévalo presenta amparo ante la Corte Suprema de Justicia para detener persecución del Ministerio Público y señala a fiscales y a un juez acusando un golpe de Estado contra la democracia. Marcha indígena exige renuncia de autoridades del Ministerio Público. Amenazan con paro nacional y bloqueo de fronteras. Guatemala celebra. Takalik-Abaj es declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El misterio del dinero desaparecido. El Ministerio de Salud recibe un millonario préstamo para hospitales durante la pandemia, pero solo ejecutó el 15%. Detalles en nuestro reportaje especial. Presidente de Guatemala en el centro de la tormenta en la ONU. Crisis política bajo escrutinio internacional. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes, un día cargado de mucha información que también recaba información del fin de semana, así que vamos a iniciar de inmediato. Este día, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rindió su informe ante la comisión permanente de esa organización luego de su visita al país y pidió que cesen las acciones del Ministerio Público en contra del partido Movimiento Semilla. Además, puso en duda la competencia que tiene la FESI y el juez séptimo sobre temas electorales. Luego de 2 visitas al país para observar el proceso de transición entre el gobierno saliente y el binomio presidencial electo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió que cesen las acciones del Ministerio Público en contra del partido Movimiento Semilla. En su informe ante la Comisión Permanente de la OEA, Almagro puso en duda la competencia que tiene la Fiscalía Especial contra la Impunidad en materia electoral, así como las facultades del juez séptimo, quien ordenó la suspensión del partido político en su momento. Las situaciones de intimidación y de acciones contra el sistema político, contra el movimiento Semilla, deben detenerse. Si nada está roto, no hay que romper nada, como decía mi querido amigo Vince Henderson. Y tampoco podemos permitir que una fiscalía sin competencia en temas electorales, rompa nada, y menos rompa la institucionalidad y la constitución del país. Para Almagro, las acciones en contra del partido político del presidente electo denotan intimidación y señala que las acusaciones del Ministerio Público carecen de sustento. Incluso Almagro recordó la reunión que sostuvo con la fiscal general y el fiscal Curruchiche en la sede del Ministerio Público, donde se le acusó de injerencia y donde escuchó los planteamientos del ente investigador. Hubo un dato falso en esa reunión. Se señaló que el movimiento Semilla no quiere que se lo investigue. También se señaló que por parte de la Secretaría General y por parte de esta organización no quieren que se investigue. Eso también es falso. El movimiento Semilla no tiene problemas que se lo investigue, pero obviamente que debe ser hecho en el marco de la órbita de la justicia electoral y el tema definitivamente debe salir de la FESI. Almagro también aprovechó para señalar ante la Comisión Permanente que el único competente en el país para temas electorales es el Tribunal Supremo Electoral, por lo que la inhabilitación de un partido no compete a un juez. Además, invitó al Congreso para que tome el ejemplo de otras instituciones para facilitar la transición. El Congreso tiene un papel esencial y una responsabilidad democrática fundamental. La Junta Directiva del Congreso ha señalado que para nosotros nuestra posición, que pese a que hay una orden del juez, es el registro ciudadano, es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene la potestad de cancelar o suspender la nominación de diputados o un partido, no actúa de oficio.
Esto significa que la existencia del partido Semilla solamente puede estar en la decisión que tome el Tribunal Supremo Electoral al respecto. No puede provenir la habilitación o inhabilitación de un partido político, no puede provenir de un juez, sino del registro ciudadano. Por último, Almagro manifestó que espera que la transición se pueda retomar para llegar al 14 de enero y se haga el traspaso de mando. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Por cierto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó parte de la reunión que sostuvo con la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, y con el fiscal Rafael Curruchiche. Vea lo que dijo Almagro. Cuando estaba en la reunión me vinieron a la cabeza unos versos del Martín Fierro, especialmente del viejo Vizcacha, que son los versos probablemente más corruptos que se han escrito en la historia de la literatura. Para ponerlo en contexto con la referencia hecha por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hablaba del personaje viejo Vizcacha, el cual aparece en la segunda parte del poema La Vuelta de Martín Fierro, del escritor argentino José Hernández. En este poema, al viejo Vizcacha se le caracteriza como un personaje que brinda consejos inmorales, sin escrúpulos y llenos de misoginia, aprovechándose de la justicia de la localidad donde reside. Es precisamente este personaje el que le vino a la mente a Almagro durante la reunión con la fiscal general. Además, el secretario general de la OEA se refirió a la intención que existe de inhabilitar al partido Movimiento Semilla, ya que su suspensión provisional está detenida por el desarrollo del proceso de elecciones. Sin embargo, cree que la inhabilitación vulneraría la voluntad popular de las urnas. Esto tiene consecuencias, no tener partido político, a las acciones de presión sobre el partido político, llevarían a que, de resultar la inhabilitación del mismo, los 23 diputados electos no podrían presidir comisiones legislativas ni la directiva del Congreso. La situación creada tiene consecuencias y verdaderamente una de ellas es burlar la voluntad popular, con lo que eso significa desde el punto de vista constitucional, con lo que eso significa desde el punto de vista electoral. Aunado a esto, durante la asamblea, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Luis Ernesto Vargas, fue uno de los más críticos en contra de las investigaciones del Ministerio Público, principalmente debido a las declaraciones dadas por el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, quien aseguró en su momento que buscaba indicios en las diligencias en el Parque de la Industria. Vea lo que dijo el diplomático. De cualquier estado, porque el indicio es un medio de prueba no solamente allá, sino en cualquiera de los países nuestros. En consecuencia, cuando las inferencias no se hacen de manera lógica y no se ajusta a las reglas de la lógica formal, la lógica a partir de premisas ciertas, quiere decir que hemos roto la cadena que conduce a la inferencia. Por esa circunstancia, uno no sabe si reír o llorar cuando escucha a un abogado diciendo que está en busca de indicios. Muchísimas gracias. Además, durante la sesión extraordinaria de la OEA, el canciller Mario Búcaro tuvo participación en representación del gobierno guatemalteco y, durante su intervención, pidió a los países que se abstuvieran de emitir declaraciones que afecten el proceso de transición. Y en ese sentido, invitamos también a todos los miembros de este organismo a que, en cumplimiento del artículo 19 de la Carta de este organismo, que establece que ningún Estado tiene derecho a intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos, se abstenga de hacer declaraciones que puedan afectar el proceso de transición de nuestro país. Concluyo, señora Presidenta, reiterando la firme disposición de retomar el proceso de transición por parte del organismo ejecutivo, a fin de concluir con esta etapa para culminar en una transmisión de mando el día 14 de enero del año 2024, del cual todos los guatemaltecos nos sintamos orgullosos. Bueno, y en medio de los señalamientos contra el Ministerio Público, la fiscal general Consuelo Porras ascendió a Cintia Monterroso, quien ahora estará a cargo de la Fiscalía Regional de Nororiente y Zacapa, y dejará su puesto en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI.
Monterroso es señalada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como una persona corrupta y antidemocrática en Guatemala. Fue la encargada de perseguir al periodista José Rubén Zamora y también participó en los allanamientos que la FECI efectúa en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral y del Movimiento Semilla, por un caso de supuestas firmas falsas en los registros del partido. Además, Monterroso estuvo presente en los cateos de la semana pasada en la COPE, donde fiscales abrieron algunas cajas electorales que protegen votos, una acción que fue tachada de ilegal por Semilla y la comunidad internacional. Y Bernardo Arévalo y Karine Herrera presentaron un amparo esta tarde ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que cese la persecución que el Ministerio Público realiza en su contra. Mientras interponían la acción legal, una multitud de personas se concentró frente a la Corte para manifestar y respaldar al binomio. Esta es la multitud de personas que durante esta noche se acercó aquí a la plaza frente a la Corte Suprema de Justicia para acuerpar al binomio electo conformado por Bernardo Arévalo y Karine Herrera, después de que presentaran un amparo en el que exigen la destitución de la fiscal general Consuelo Porras, el titular de la FECI Rafael Curruchiche y el juez penal Freddy Orellana. Tras interponer el amparo en la torre de tribunales, Arévalo argumentó que el MP pone en riesgo la democracia al perseguir al movimiento Semilla con un caso que él considera político. Acusó a la fiscal general Consuelo Porras de orquestar un golpe de Estado para evitar que el binomio asuma el poder en 2024. Desde horas antes de que Semilla presentara la acción legal, líderes indígenas, estudiantes y otros activistas y ciudadanos se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia, también para exigir la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana. Arévalo y Herrera acudieron a la protesta durante la noche. Gracias por estar aquí con su voluntad, con su energía, con su entusiasmo y con la determinación de no rendirse ante estos corruptos. Ahora los magistrados de la Corte Suprema deberán decidir el futuro de la investigación en contra de Semilla. Si no resuelven en favor de Arévalo y Herrera, el binomio podrá apelar en la Corte de Constitucionalidad, aunque los manifestantes esperan que no sea necesario. Y un momento importante son las movilizaciones, son una expresión de que la democracia está viva en la gente que está acá y la va a defender, no solo por el voto, sino también como un hábito, de que siempre que sea necesario defender lo que tanto ha costado construir, pues se va a hacer. Es importante que hagamos ciudadanía no solo yendo a votar cada 4 años, sino también manifestando en las calles para respaldar la democracia y de una vez decirle a los corruptos que no vamos a tolerar este golpe que están fraguando contra la democracia. Con imágenes de María José Bonilla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Líderes de los 48 cantones de Totonicapán y de la Alcaldía Indígena de Sololá llevaron a cabo una marcha pacífica este lunes en contra de las autoridades del Ministerio Público, a quienes pidieron su renuncia. De no hacerlo, convocan a un paro nacional que incluye el bloqueo de fronteras y el aeropuerto. Y si esto no se soluciona de esta manera, nos iremos al paro nacional. Como parte de una marcha pacífica, líderes de las diferentes comunidades indígenas del país convocaron este 18 de septiembre a un paro nacional, en caso de que las autoridades del Ministerio Público, incluida la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche y la fiscal Cintia Monterroso, así como el juez Freddy Orellana, no renuncien a sus cargos en los próximos días, pues consideran que velan por intereses determinados. La advertencia ya fue dada. Hoy agotamos todas las instancias legales que hemos podido hacer. Hoy dejamos la advertencia de irnos al paro. Y no es una amenaza. Lastimosamente es la única manera de solucionar la situación en Guatemala. Pero no porque nosotros queramos, sino porque ellos no quieren dejar el cargo. ¿Cuál es el miedo? En su recorrido, los líderes indígenas presentaron documentos ante el Congreso de la República con el fin de que no se conozcan iniciativas de ley como la Ley Monsanto y la Ley de Hidrocarburos. Asimismo, en la Corte de Constitucionalidad presentaron un amparo en el que pidieron que las órdenes del juez Orellana no sean acatadas y que se separe de su cargo a Consuelo Porras. Misma solicitud se presentó por escrito al Ministerio Público. De no haber cumplido con lo ordenado en el amparo provisional de fecha 13 de julio del presente
presente año dictado por la Corte dentro del expediente 3985-2023, con base en el artículo 50 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, literal B, se ordena la separación del cargo ipso facto de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y el Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el Juez A del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. Con imágenes de María René Barrientos y Juan Diego González, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y en casa, mucha atención porque estas manifestaciones seguirán mañana porque dirigentes del Comité del Desarrollo Campesino CODECA anunciaron que a partir de las 6 de la mañana del martes 19 de septiembre manifestarán en al menos 23 carreteras a escala nacional. En una conferencia de prensa transmitida en su página de Facebook, CODECA informó que las manifestaciones buscan exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del fiscal titular de la FESI, Rafael Curuchiche, del juez Freddy Orellana. Para el comité, estas protestas representan una lucha contra la corrupción que debe involucrar a todos los pueblos. Según los dirigentes campesinos, los 3 funcionarios no han respetado el voto popular. Por ahora se desconoce a qué hora levantarán los bloqueos. Por otra parte, el arzobispo de Huehuetenango, Álvaro Cardenal Ramazzini, en declaraciones a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión este lunes, manifestó que ve con alarma las acciones del Ministerio Público en torno al proceso electoral en Guatemala. Les pide a Consuelo Porras y Rafael Curuchiche que digan si actúan con total voluntad o si están recibiendo presiones. Decepción total. Nunca, de veras, nunca imaginé que la Fiscalía General de la Nación, representada por la señora Fiscal General y por el abogado Curuchiche, hayan hecho lo que han hecho y que sigan tratando de hacer lo que quieren hacer. Nunca me lo imaginé. Y lo peor es que no sé si se dan cuenta del grave peligro en el que están poniendo la estabilidad democrática y política de este país. La gran pregunta que todos nos hacemos es esta: ¿qué tienen contra Semilla? ¿Qué tienen contra el candidato ganador de Semilla y la candidata ganadora? ¿Qué tienen? ¿Qué interés tienen de que los diputados de Semilla no puedan ser aceptados como diputados legalmente elegidos por el pueblo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay detrás? Debería de ser el momento en que ambos aclararan todo delante del pueblo de Guatemala y que dijeran realmente qué es lo que están pretendiendo y si realmente están actuando de su libre y total voluntad o si están recibiendo presiones. Porque esas son las dudas que uno como ciudadano puede tener. Mientras todo esto ocurre en Guatemala, la Asamblea General de la ONU se lleva a cabo esta semana en Nueva York, con la participación del presidente guatemalteco, el doctor Alejandro Yamatei. El subsecretario de Estados para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, compartió sus impresiones sobre la crisis política en Guatemala. Vamos a escucharlo. Este martes se anticipa la participación del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, en la plenaria de la Asamblea General, tras los allanamientos realizados por el Ministerio Público a las instalaciones del Tribunal Supremo y que llevaron al presidente electo Bernardo Arévalo a suspender temporalmente la transición presidencial. Escalofriante. ¿Cómo es posible que hagan eso? Realmente es una brecha con todas las normas legales en Guatemala. Así describió esta situación en conversación con La Voz de América el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien envió un mensaje a Yamatei. Dentro de las competencias y del presidente Yamatei, él tiene que pronunciarse a favor de la transición. Ha dicho que sí, pero también tiene que criticar los atentados en contra de la democracia, como de abrir urnas y revisar papeletas. Eso es inaceptable y él tiene que salir y decir eso. Nichols también se refirió a las acciones que la administración Biden está dispuesta a tomar, teniendo en cuenta que la fiscal general María Consuelo Porras ya está sancionada. Pero hay otras personas que también tanto en el Ministerio Público como otros sectores de la sociedad que están apoyando ese atentado contra la democracia.
Nichols fue enfático que es responsabilidad del Ejecutivo notificar a la población y a las instituciones guatemaltecas que esto es inaceptable y expresó su deseo para que este llamado se haga de inmediato. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y el organismo judicial aceptó la renuncia de Carlos Ruano como titular del Tribunal Noveno de Sentencia, quien presentó su dimisión tras haber denunciado una persecución política en su contra como resultado de haber señalado a la magistrada Blanca Stalin de interceder para retirar cargos de corrupción contra su hijo. La aceptación de la renuncia fue confirmada por el Departamento de Comunicación del organismo judicial. Recientemente, Ruano argumentó que su salida obedece a un proceso penal en su contra por el supuesto delito de abuso de autoridad. La Fundación contra el Terrorismo fue la entidad que señaló a Ruano. El ex juez expuso ante periodistas temer por su integridad debido a constantes hechos de acoso y hostigamiento en su contra. Ahora le contamos este peculiar caso. El alcalde electo por Villa Canales con el partido Valor, Ramiro Rivera, decidió tirar la casa por la ventana, como reza el dicho, y organizó 5 conciertos simultáneos el fin de semana para celebrar su elección. No fueron ni uno ni dos, en total fueron 5 conciertos en simultáneo los que organizó el alcalde electo de Villa Canales por el partido Valor, Ramiro Rivera, el pasado sábado 16 de septiembre. La intención era celebrar su elección como jefe edil para reemplazar al actual alcalde Julio Marroquín al frente de la comuna canaleña. El pasado 12 de septiembre Rivera compartió en sus redes sociales la invitación para los 5 conciertos que organizaría en el Jocotillo, en Santa Elena Varías, en Los Dolores, en el Porvenir y en el Parque Central de Villa Canales. Para los eventos contrataron a Checha y Swing de Amaya Caballero, el grupo de música norteña Código 502, así como la Marimba Orquesta Sonora Concepción y la Cumbia de Los Ángeles, así como la Orquesta Reina Tropical. Se trató de contactar a Rivera para tener su postura y conocer cuánto erogó por los 5 espectáculos, pero no atendió las llamadas telefónicas. Una semana antes había organizado un concierto en Boca del Monte también para celebrar su victoria. 25 de junio, ustedes fueron y con mucha alegría fueron a las urnas. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Ya estaba Polo de valor. Gracias. Arrasamos aquí. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Arrasamos en el país! A partir de las 7 de la noche del sábado, Rivera recorrió las 5 comunidades donde se montaron los escenarios. Durante el recorrido estuvo acompañado de su dispositivo de seguridad, así como de los concejales electos Edwin Gaitán y Leonel Piche, así como del fiscal nacional y diputado electo del partido Elmer Palencia. Según el TCE, aunque ya finalizó la campaña electoral, Rivera tendrá que reportar los gastos efectuados en estas fiestas, incluso si se trata de donaciones dinerarias o no dinerarias. Informó para el noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Y este lunes los guatemaltecos se despertaron con la noticia de que el Parque Arqueológico Takalik-Abaj fue inscrito como Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Es el 4º lugar del país en ser declarado de esa forma. Eran las 3 de la mañana con 37 minutos de este lunes, hora de Guatemala, y en la asamblea número 45 de la UNESCO, que se realizaba en Riad, Arabia Saudita, se inscribió el nombre del Parque Arqueológico Takalik-Abaj, con lo que pasa a considerarse como un patrimonio mundial de la humanidad. Entre los efectos inmediatos se encuentran los trabajos para su conservación, pero además las expediciones de turismo que busquen conocimientos sobre este sitio, que cuenta con una extensión de más de 6 kilómetros, con por lo menos 12 plazas, y que hace más de 3.000 años fue uno de los epicentros del comercio, pero que además representa la transición entre la cultura olmeca y la maya. Este compromiso nos hace a la UNESCO participar, acompañar y generar nuevos espacios de diálogo con el gobierno nacional, sobre todo al saber que esta decisión no es una decisión de gobierno, sino es una política de Estado que se ha venido empleando durante varios años. Este compromiso de salvar el patrimonio, de trabajar en beneficio de la cultura de Guatemala, hace que la UNESCO pueda continuar a acompañar día a día el trabajo que se viene realizando.
Además de Tacalicabac, Tikal, la antigua Guatemala y el Parque Arqueológico Quiriguá ya eran considerados como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sin embargo, se les declaró de esa forma en 1979 y 1982 por emergencia ante el riesgo de su daño, pero en el caso de Tacalicabac es el primer parque declarado de esa forma por solicitud del Estado guatemalteco. Este parque, ubicado en el Acintal Retauleu, es conocido por el altar de los Piecitos, donde para el solsticio es posible observar dónde nace el sol, sumado a que en este lugar se encontraron vestigios de quien se considera el primer rey maya, entre otros elementos de la cultura prehispánica. También es importante el Museo al Aire Libre, que se reconoce que era una sociedad tan culta que tenían esculturas de diferentes regiones y las mostraban a la sociedad. También es el primer observatorio astronómico que se tiene. Ustedes pueden conocer el altar de los Piecitos, porque así se llama, así lo designaron, donde ustedes pueden pararse en ese altar y un 21 de diciembre levantar la mirada y ahí perfectamente nace el sol. Es el estudio astronómico. También hay varias constelaciones que se estudiaron, la cuenta larga, la cuenta corta, que es el calendario maya, también se tienen los vestigios de que ahí nace. Y por último, la cultura ancestral viva, que es esta relación que se tiene con la cosmovisión de nuestra cultura en la parte de religiosidad y se sigue manteniendo viva al día de hoy. Sin embargo, en la actualidad está avanzando el proceso para que se declare de la misma forma a otras tradiciones guatemaltecas, como los barriletes de Zacatepeques, al igual que el 15 de septiembre, sumado a algunos sitios como los Morales de San Bartolo y Naranjo Saal. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y ante la noticia de que Tacalicabac ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, los trabajadores del sitio arqueológico expresaron su alegría y planean celebrarlo con una caravana. El sitio arqueológico Tacalicabac, en donde florecieron las civilizaciones Olmeca y Maya, hoy ha sido inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Recibimos la noticia a las 4 de la mañana por un mensaje por WhatsApp de parte de los arqueólogos y director del parque, donde nos dan la noticia que Tacalicabac pues pasa a ser ya declarado como Patrimonio de la Humanidad a nivel mundial, ¿va? Entonces nos sentimos felices al recibir esa noticia después de tantos años de luchar, ¿va? De hacer todo lo que nos pedían, y hoy que recibimos la noticia pues nos sentimos felices, contentos a nivel de municipio de La Cintal y departamento de Retauleu. Ubicado a 199 kilómetros de la ciudad capital y a 18 kilómetros de la cabecera de Retauleu, se encuentra rodeado de naturaleza e historia y recibe a visitantes nacionales y extranjeros. Yo creo que es una alegría inmensa, primero porque trabajamos para una institución que representamos a través de nuestra labor que desempeñamos acá. Es una alegría inmensa, porque esto lo vemos como parte de nuestra familia. Yo creo que el trabajo y la familia son dos cosas importantes, ¿va? Y esto que se logra aquí es gracias al esfuerzo de todos, no solo de uno, de todos, y gracias a Dios pues se alcanzó lo que se buscaba. Hoy, con alegría, los 88 trabajadores fueron notificados después de varios años de gestiones y esperan celebrar este logro con una caravana en el municipio. Pues pienso que vale la pena, porque con la información que nos está dando el guía, nos hace pensar que todo tiene un simbolismo de lo que ellos hacían, cómo ellos vivían, y está bastante grande aquí, entonces vale la pena. Pienso que a raíz de ser un patrimonio va a tener, espero, mejores recursos o algo para, no solo para investigación, sino también para que podamos conocer más. Tacalicabac se encuentra abierto al público toda la semana, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El costo de ingreso es de 5 quetzales y visitantes extranjeros a 50, que incluye el recorrido por un guía oficial del parque. Desde Retauleu reportó Victoria Ruiz. Definitivamente una gran noticia que llena de orgullo a cada guatemalteco que se encuentra, independientemente del lugar donde viva, y que nos impulsa a cuidar y a querer más lo nuestro. ...40-013-3859... el número del servicio de Guate Reporta. Para comenzar el segmento de hoy, recibimos un informe de nuestro televidente Walter acerca de un aumento en el precio del pasaje en los autobuses.
Según nos informa, anteriormente el costo del viaje de Chiquimulilla a Escuintla era de 30 quetzales, pero de la noche a la mañana el precio subió inesperadamente en 20 quetzales, alcanzando un total de 50 quetzales por viaje. Walter hace un llamado en busca de una solución a este incremento del precio, ya que ni el ayudante ni el piloto proporcionaron una explicación para este aumento. Millonario préstamo sin ejecutar y pacientes en espera de urgencias. Antes de la pandemia se dio una suma millonaria para la construcción de 5 hospitales. ¿Qué pasó con ese dinero? Lo vemos al volver. Continuamos con más información y en una conferencia de prensa el arzobispo y cardenal Álvaro Ramazzini se pronunció respecto a la preocupación que tiene la Iglesia Católica por la cantidad de recursos que quedarían a disposición de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, la UNAERC, mientras que la cartera asegura que se contarán con los fondos necesarios para concluir el año. Hasta agosto de 2023, en UNAERC se habían atendido al menos a 6.219 pacientes para hemodiálisis. Sin embargo, la preocupación desde la Iglesia Católica radica en que aseguran que ya hasta ese mes se habían ejecutado al menos el 61% del presupuesto, considerando que también mes a mes llegan entre 250 y 300 pacientes nuevos. Hay necesidad de que el ministro de Salud pueda garantizar los fondos que se necesitan para tener una atención debida a los pacientes de UNAERC. Este es uno de los puntos, ¿no? Porque UNAERC ya se está gastando, se está terminando el presupuesto que tiene y no va a poder cumplir con los compromisos adquiridos para el año 2023. Mientras tanto, el ministro de Salud aseguró que ahora se ha ejecutado el 80% del presupuesto ante la alta demanda. Por ello, desde hace más de un año han buscado descentralizar los servicios para tener más máquinas a escala nacional, pero también están pidiendo una ampliación presupuestaria al Congreso de la República y mientras esto llega, se estará dando una adición de 40 millones. Por eso, también entre los esfuerzos y tratando de buscar esos ahorros, hemos hecho una adenda con UNAERC para poder ampliar sobre la base del presupuesto que se les asignó de estos 240 millones, 40 millones de quetzales. Mientras tanto, el presidente del Consejo de Administración de UNAERC señala que hoy en día el presupuesto se queda corto con la cantidad de pacientes nuevos que llegan día a día, contabilizando entre 10 y 12. El problema de la enfermedad renal en el país es un problema serio y es un problema que ya pasa los esfuerzos simplemente de UNAERC. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle, reportó Andrea Domínguez. Pero miren, en otras ocasiones el Ministerio de Salud sí dispone de sumas millonarias de quetzales para mejorar los servicios, pero aún así no logra atender a los pacientes con urgencia. Al inicio de la pandemia del coronavirus, recibió un préstamo de 1.500 millones de quetzales para construir 5 hospitales. Sin embargo, hoy, 3 años después, ha ejecutado apenas el 15%. ¿Dónde se quedó atrapado ese dinero? Nuestro compañero Carlos Kestler nos lo explica en este reportaje especial. Y listo. A ver, imaginemos que tienen todo el dinero del mundo, pero que están enfermos y deben ir al médico. ¿Cuánto tiempo tardarían en decidir que tienen que acudir al hospital? Llegaría luego. ¿Por qué? Porque con el dinero sí camina uno luego. No tendría que pensarlo, sino directamente ir al hospital. El tiempo menos, lo menos que fuera para poder lograr salvar la vida. Porque mi salud es primero y después todo lo demás. Es imprudente quedarte en tu casa esperando. Así es que a veces somos imprudentes y no actuamos rápido. Claro, si uno está muy enfermo y no hay limitaciones económicas, uno sin dudarlo corre al hospital. El Ministerio de Salud no piensa así, al menos no lo demuestra con sus acciones y con el dinero que presta para dar buena atención médica a toda la población. La ejecución de préstamos en el gobierno de Guatemala no es suficiente.
En 2020, casi un mes después del inicio de la pandemia de COVID-19, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, le prestó a la cartera de salud 1.500 millones de quetzales para diseñar, construir y equipar 5 hospitales, 3 completamente nuevos y 2 ampliaciones de centros que ya existen. Hoy, más de 3 años después, el ministerio ha ejecutado el 15% de esos millones, según consta en el propio portal de préstamos externos del Ministerio de Finanzas, o sea, un quetzal con 50 centavos por cada 10 quetzales disponibles. Y es una pena total que habiendo los recursos, pues no existan esas capacidades de ejecución. Según las condiciones del préstamo, los 3 nuevos hospitales estarían ubicados en Cobán, Alta Verapaz, Mazatenango en Suchitepeques y la cabecera departamental de Jutiapa. Las ampliaciones serían para los establecimientos de Chiquimula y Sololá. ¿Y cómo vamos avanzando al día de hoy? Pues 3 años después desde que el Congreso aprobó el préstamo, específicamente en mayo de 2023, las ampliaciones de Chiquimula y Sololá fueron adjudicadas. Una empresa ganó el contrato para la obra. Por otro lado, los centros de Mazatenango y Jutiapa están a punto de ser asignados a una compañía. El ministerio, a la par del banco, está evaluando las ofertas. ¿Y el de Cobán? Pues ese va prácticamente en cero. Los funcionarios están definiendo las bases de licitación, esa lista de requisitos que las empresas deben cumplir para hacer la obra, como la cantidad de materiales que se necesitan conseguir para cada fase. ¿Es una injusticia para la población? ¿Por qué? Porque ellos teniendo el dinero, ¿por qué no hacer el bien para la población? Una, no se está invirtiendo en los hospitales a como debería, y 2, ¿qué está pasando con ese dinero? Esa es una buena pregunta, y aquí hay una respuesta. Aunque esté listo para ser gastado, el dinero se está quedando atrapado en los trámites y la ineficiencia. Veámoslo despacio. Ustedes saben que si alguien nos presta dinero, pues tenemos que atenernos a las condiciones de esa persona para entregárselo de vuelta. Bueno, eso le complica la vida al Ministerio de Salud, que para efectuar cualquier gasto de un préstamo también tiene que cumplir las leyes nacionales. Aquí el primer obstáculo, las miles de normas. Entonces terminan siendo procesos doblemente complicados o alargados de lo que serían si lo ejecutaran solamente por la normativa de la ley de contrataciones, la normativa nacional. Pero eso es muy técnico. Profundicemos más. Hablemos de los funcionarios que aplican esas reglas para gastar el dinero prestado. En la cartera de salud no hay empleados públicos capacitados para invertir en hospitales. Por ejemplo, para desarrollar los estudios que se necesitan antes de poner la primera piedra del edificio, como los que evalúan qué tan bueno es un terreno o qué tan demandados serán los servicios médicos. Yo te diría, en la mayoría de los casos, las entidades públicas no tienen esa información para hacer esos diseños. Entonces, pasa un buen tiempo para poder hacer los diseños porque requieren contratar los expertices técnicos para levantar esos datos. Es cierto, el gobierno puede acudir a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, que es parte del Ministerio de Comunicaciones, pero ellos también están verdes. Ninguno de sus 32 arquitectos y 8 ingenieros está especializado en infraestructura hospitalaria. En promedio, yo te diría que para una obra grande, los estudios que se requieren para poder diseñar todo lo que se llama la preinversión puede llevarte entre 8 y 14 meses, solo hacer la parte de preinversión. Estamos frente a un calvario que el propio Estado reconoce. En 2019, el Ministerio de Finanzas lideró la evaluación del Sistema Nacional de Compras Públicas, un estudio que revela qué tan eficiente es el gobierno para adquirir cualquier cosa. El informe apunta que los funcionarios encargados de decidir qué empresa es la mejor para un contrato, esos que adjudican, no tienen competencias técnicas para la materia. Es como si pusiéramos a panaderos decidir qué insumos son los mejores para edificar un hospital. Y a veces eso se nota.
En este préstamo de 1.500 millones, el Ministerio de Salud repitió el procedimiento para seleccionar a la empresa que iba a construir los centros de Mazatenango y Jutiapa, es decir, la licitación. Como argumento, la cartera le dijo al banco que las empresas que compitieron por el contrato no presentaron todos los documentos necesarios en su papelería. Y eso hace que el proceso pues tengas que ir otra vez un poquito para atrás para volverlo a sacar y sacarlo conforme a las políticas y visiones. En esa gracia se perdieron 5 meses. Pero ojo, el ministerio no le aclaró al banco si los documentos no estaban porque a las empresas se les olvidó o si a la propia cartera se le pasó pedirlos. Quisimos preguntarle su versión a las autoridades del ministerio, pero no atendieron nuestra solicitud de entrevista para este reportaje. Y a todo este rollo agreguémosle otra barrera que aleja la construcción de los hospitales: el cambio de autoridades en la cúpula del Ministerio de Salud. Esa autoridad nueva puede tener un expediente porque necesita entender, ¿verdad? Y ponerse a ver qué aprobó, qué avances hubieron, por qué lo detuvieron, por qué eligieron esta empresa constructora, por qué no eligieron a la otra. En el gobierno de Yamatei ha habido 3 ministros de salud, todos denunciados por malos manejos al frente de la institución. Y también han pasado 5 viceministros administrativos, los responsables de velar por el buen uso de los préstamos. ¿Recuerdan que les conté que al personal estatal le faltaba formación? Pues ese pecado se vuelve grave si al año siguiente lo sustituyen por otros y al siguiente es lo mismo. Y todavía más grave si están sometidos a presiones externas. Eso pasó con el hospital de Cobán, el que va en cero. En 2022, la cartera de salud lo trasladó a Petén porque supuestamente no encontró un terreno para edificarlo en Alta Verapaz. Pero tiempo después se nos solicitó nuevamente poner el hospital, el financiamiento del hospital en Cobán, o sea, regresarlo de acá, regresarlo otra vez acá, nuevamente atendiendo a las prioridades nacionales, y nosotros tuvimos que hacer el proceso de regresarlo dentro del convenio de préstamo. Ese nuevo cambio de ubicación ocurrió luego de que varios líderes comunitarios y vecinos exigieron al ministerio levantar el centro en Cobán. Y claro, varios diputados del Congreso se unieron al reclamo. Resolver ese tipo de influencias políticas también le puede llevar a la unidad ejecutora meses. Y para mientras se para la ejecución de los préstamos. El conflicto terminó cuando el Ministerio de Agricultura le dio un terreno al de Salud para construir el hospital. Quisimos preguntarle a la cartera de Salud por qué no logró gestionar eso desde un inicio, pero no nos atendieron. Muchas veces, pues justamente lo que pasa en temas como de salud es que los grandes proyectos no se pueden hacer justamente por la falta de recursos, pero ahorita teniéndolos, digamos que llora sangre el no poderlos utilizar. Utilizar esos recursos urge mucho, sobre todo en lugares como Alta Verapaz. El Hospital Regional de Cobán, del que ya hablamos, fue completado en 1978. Casi 40 años después, la Conred lo declaró inhabitable por tener áreas colapsadas. Aún así, este centro es la única oportunidad de muchos para curar sus enfermedades. Rezagos como este persisten en todo el país. Hay apenas un médico y menos de una cama hospitalaria por cada 1,000 guatemaltecos. La mayoría de hospitales en el país fueron construidos ya hace más de 40, 50 años. Nuestro sistema de salud está muy enfermo y al parecer el Ministerio de Salud no lo puede o no quiere llevarlo al médico. El BCIE confía que pronto podrá acudir a la sala de emergencias. Una vez que adjudicas, ahí se te dispara el uso de los recursos, porque ya estás empezando la construcción. Solo el futuro dirá si el banco tiene la razón. Mientras tanto, el presente nos da una certeza. Tenemos casi todo el dinero del préstamo, pero ningún hospital listo. En buena hora, pues se podría construir otro y gastar ese dinero en algo que sí nos beneficie a todos. Si él tiene las posibilidades y todo, y hay gente muriéndose en este mundo por todo, porque no hay... El hospital no está equipado, no tiene esto, no tiene el otro, entonces nada está haciendo, guardando su dinero. Por eso estamos como estamos. El hospital es muy bueno y todo, pero tiene muchas necesidades que no se ponen a verlas, ¿verdad? Entonces ellos miran sus intereses, no el interés de la gente.
Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y ya se encuentra con nosotros Paula Osaeta porque es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto iniciar la semana con ustedes. Quiero contarles que en la comunidad empresarial hay una percepción de inestabilidad político-social como resultado de las acciones judiciales que investigan a las autoridades electas, lo que podría influir en las decisiones de compra, consumo, inversión, producción, distribución y en general sobre el clima de negocios en Guatemala. El índice de confianza de la actividad económica del sector privado señala que en agosto del 2023 el resultado fue de 43.97 puntos, el nivel más bajo en los últimos 12 meses. El indicador está por debajo de la zona de expansión, que es de 50 puntos. En julio se situó en 45.88 y en junio en 53.89, según el reporte oficial. La función del índice es medir la percepción de los agentes económicos en cuanto al clima de negocios, la economía y la inversión, y cuando está por encima de los 50 puntos, hay una interpretación positiva en el desempeño de la actividad productiva de confianza. Y en otros temas, dada la importancia que tiene la gestión del talento humano en una organización a través de su Departamento de Recursos Humanos para la atracción, captación e incorporación de nuevos colaboradores, la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana hizo una nueva convocatoria a las organizaciones a participar en la tercera edición del Galardón a la Excelencia en Gestión Humana. La gestión humana dentro de una empresa abarca cualquier iniciativa que tome como elemento clave a la gestión humana. Y este galardón a la excelencia en gestión humana tiene como objetivo reconocer a las empresas y profesionales del país que tengan estrategias y buenas prácticas en la materia. Nosotros como asociación pues tenemos personas y tenemos empresas asociadas. Sin embargo, este galardón es para cualquier persona, socio o no socio, que desea participar, compartir su práctica, compartir su investigación o bien dar a conocer su trayectoria profesional. El jurado calificador estará integrado por profesionales en el área, así como por académicos y consultores, quienes serán seleccionados por la junta directiva de dicha organización. Las empresas participan en 3 categorías. La primera es de prácticas en gestión humana. Esto va para empresas, ¿verdad? Todas aquellas empresas que tengan iniciativas, que tengan prácticas. La segunda categoría es de investigación o ensayo. Hay personas y hay profesionales de gestión humana que se han dedicado a realmente estudiar, a realmente poner en prueba todas esas hipótesis del talento y pues lo han documentado. La tercera categoría es vida y obra, que reconocerá a personas que hayan dedicado gran parte de su vida laboral al desarrollo de la gestión humana en el país. El galardón será entregado el 13 de octubre y los finalistas participarán en la entrega del galardón a nivel interamericano. Y hoy en Hablemos de Dinero vamos a tocar el tema de aquellos jefes que castigan el tiempo libre y ven las vacaciones como una falta de compromiso con la organización. En cambio, los grandes líderes saben que las vacaciones son un derecho y no una recompensa, además de que se preocupan por su vida más allá del trabajo. Pero aunque es increíble que existan líderes que generen miedo, es más increíble que las personas lo aguanten. No existe empleo que valga más que su vida, pero también si usted es el jefe y a su equipo le preocupa pedirle vacaciones, algo está haciendo mal. El empleado debe saber que las vacaciones son un derecho y que las puede tomar en cualquier momento, a menos de que en la empresa tengan estipulados periodos en donde no se pueda, por ejemplo, por exceso de producción, entre otros. Es importante que elija el periodo en el que desea tomar su tiempo de vacaciones y que se lo informe a su jefe inmediato con tiempo de anticipación para que se tenga el tiempo suficiente para avisar a los demás y delegar sus responsabilidades a otros compañeros. Recuerde que si toma vacaciones no debe atender llamadas ni contestar correos del trabajo. Si lo hace, su mente no descansará y volverá a su lugar de trabajo pensando que no descansó. Tome esto en cuenta y espero que si está pensando tomar unas vacaciones, las disfrute. Nos vemos mañana en Hablemos de Dinero. Guatemala es territorio Toyota. Toyota Yaris Hatchback. 84 cuotas de 2.490 quetzales. PBX 1705. Cofriño Style. Y en internacionales, Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, compareció hoy en una corte federal en Chicago por cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Ovidio Guzmán se declaró no culpable de los 5 cargos criminales en su contra, que incluyen tráfico de drogas y lavado de dinero, durante su primera comparecencia en una corte federal en Chicago.
El hijo del Chapo es uno de los acusados en el caso presentado contra los miembros del cartel de Sinaloa y la organización criminal conocida como Los Chapitos. Es una audiencia inicial y lo que sucede es una audiencia muy breve. Entonces el magistrado le va a leer los cargos. Guzmán, de 33 años de edad, conocido como El Ratón, fue extraditado de México a Chicago el viernes en la noche en medio de extremas medidas de seguridad. La extradición de Ovidio Guzmán en realidad es una victoria para la justicia de México y también para los Estados Unidos, pero en realidad no va a tener mucho impacto contra el cartel de Sinaloa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se procedió con la extradición porque no se presentó ningún amparo. Hay dos temas que se utilizan mucho cuando vienen elecciones en Estados Unidos en contra de México: lo del narcotráfico y lo de la migración. A través de un comunicado, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que la extradición de Ovidio Guzmán es un paso más en los esfuerzos de Estados Unidos para atacar todos los aspectos de las operaciones de narcotráfico dirigidas por el cartel de Sinaloa. A Ovidio Guzmán se le responsabiliza de la manufactura y distribución de fentanilo y de ser uno de los causantes de la crisis de opioides en Estados Unidos. Guzmán también enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York y Washington, D.C. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Bueno, y 5 estadounidenses encarcelados en Irán fueron liberados en un intercambio de prisioneros que la administración Biden negoció con Teherán. Como parte del acuerdo, la administración Biden liberó $6.000 millones en ingresos petroleros iraníes congelados. 5 estadounidenses encarcelados en Irán pudieron salir del país este lunes, según la Casa Blanca, después de 2 años de negociaciones internacionales que involucraron también a Qatar, Omán, Suiza y Corea del Sur. A cambio, Estados Unidos acordó descongelar $6.000 millones en ingresos petroleros iraníes e intercambiar 5 iraníes encarcelados y acusados de violar sanciones estadounidenses. Reunir a los estadounidenses detenidos injustamente con sus seres queridos ha sido una prioridad para mi administración desde el primer día. Ahora hemos traído a casa a docenas de nuestros conciudadanos. Según la Casa Blanca, las sanciones financieras y una estricta supervisión impedirán que Irán gaste los $6.000 millones en cualquier cosa que no sea alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios. Pero Washington reconoce que el acuerdo podría liberar dinero para otros fines, como Teherán ya aclaró. Este dinero pertenece al pueblo iraní, al gobierno iraní, por lo que la República Islámica de Irán decidirá qué hacer con este dinero. Los términos del acuerdo han generado intensas críticas por parte de la oposición republicana, que acusa a Biden de ayudar a financiar las actividades terroristas de Irán en todo el mundo. Los líderes de Irán tomarán el dinero y huirán. ¿Qué diablos pensó Joe Biden que pasaría? Funcionarios dijeron que el acuerdo con Irán era la única manera de lograr la liberación de los 5 estadounidenses, quienes, según Estados Unidos, fueron detenidos injustamente por los iraníes en condiciones deplorables. El acuerdo forma parte de un esfuerzo de la administración Biden para reducir las tensiones con Irán, que se habían disparado desde que el presidente Donald Trump abandonó el acuerdo nuclear con Irán de 2015, que imponía límites al programa nuclear de Teherán a cambio de alivio de sanciones. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Con deportes llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión este lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden sintonizarnos mañana en la emisión en directo a las 13 horas, en la comunitaria a las 18 horas y nos vemos en la emisión estelar a las 21 horas. Soy Alberto Toro Bielma, que tengan todos una excelente noche.